El Instituto Duartiano de la República Dominicana, en nombre de Radio Patria, La Voz de Duarte, sus centros y filiales, presenta el Museo Itinerante Juan Pablo Duarte. Un recorrido histórico sobre la vida del líder trinitario, padre de la patria y fundador de la República. Recorrer el Museo Juan Pablo Duarte del Instituto Duartiano constituye una singular experiencia. Podremos vivir la magia de una parte fundamental de la historia dominicana. Conocer los momentos más interesantes de la vida de nuestro padre fundador, las piezas de su familia, la familia Duarte Díez, así como piezas que recrean aquellos años del siglo XIX. Este recorrido inicia en la Sala del Tesoro. Aquí nos da la bienvenida un retrato del patricio de la colección Bicentenario del reconocido pintor dominicano Miguel Núñez, basado en la única fotografía que de él se conoce, tomada en Caracas, Venezuela, en 1873, cuando Duarte contaba con 60 años de edad, 3 años antes de su muerte. En esta Sala del Tesoro se aprecia una imagen de Vejer de la Frontera, municipio de la provincia de Cádiz, España, lugar donde nació Juan José Duarte Rodríguez, el progenitor de los hermanos Duarte Díez. Se puede ver imágenes de don Juan José, doña Manuela Díez Jiménez, la madre de dichos hermanos, quien nació en El Ceibo, a Vicente Celestino, Rosa y a Manuel Duarte Díez. También puede ser visto cubiertos de plata, donados por la familia Ayala Duarte de Venezuela, descendientes del hermano mayor de Juan Pablo, Vicente Celestino Duarte, un mechón de cabello del padre de la patria, unas charreteras de su uniforme militar, el anillo que Duarte puso en manos de su primera novia, María Antonia Bobadilla, cuando se enamoraron en 1836. Esa prenda primero fue propiedad de su madre, doña Manuela Díez Jiménez, quien sugirió que él se la donara a la novia. La versión del trinitario fundador Félix María Ruiz sobre el juramento. Otras piezas museográficas se pueden apreciar. Ahora veamos óleos, donde se ilustran 2 de las 3 sociedades fundadas por Duarte. Por una parte, la Sociedad Patriótica Trinitaria, surgida en 1838, un verdadero ejército secreto liderado por el prócer, quien era su director general. Y luego, en su fina estrategia, la filantrópica, entidad que, al igual que la dramática, funcionaron públicamente, llevando conciencia de que éramos una nación y teníamos derecho a vivir en libertad y bajo una independencia. Fue así que, bajo el teatro, el canto, la declamación y la cultura en general, se llevaron mensajes de libertad. Este óleo, de la autoría del pintor español Pedro García Villena, es una representación de una de las obras que significaban los trinitarios, La Viuda de Padilla, portadora de un vivo mensaje social dirigido a despertar conciencias, sembrando el fervor patrio. Duarte era el director del grupo teatral. Participaban como actores, entre otros, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Jacinto de la Concha, Rosa Duarte y Tomás de la Concha. Aquí
uno de los documentos históricos de nuestro país de mayor relevancia jurídica, el proyecto de ley fundamental de Duarte o Constitución de Duarte, escrito entre los meses marzo y junio de 1844. En él se revela la elevada concepción política del padre fundador, su apego a la ley, a la legitimidad de toda autoridad, su idea clara con respecto a la soberanía y a los derechos fundamentales de las personas. He aquí la firma de Juan Pablo Duarte, encontrada en este libro titulado Manual de Táctica de las Tres Armas, del brigadier de caballería Martín Rosales, que también puede ser visto aquí. Monedas, vellón, moneda antigua que se labraba de la liga de plata y cobre. Maravedíes del siglo XIX, antiguas monedas españolas de diferentes valores. Esta urna acogió las venerables cenizas de nuestro padre de la patria cuando fueron traídas desde Caracas, Venezuela, en 1884. En el cortejo se interpretó reiteradas veces el himno nacional dominicano. La urna con los restos fue depositada en la Catedral Primada de América el 27 de febrero de 1884, conmemorando el 40 aniversario de la independencia nacional. Esta fotografía recoge un momento del recorrido del cortejo por la calle del Conde. En esta imagen se recrean las batallas, encuentros y combates armados escenificados durante 12 años de guerra contra las embestidas haitianas, las cuales se iniciaron apenas 20 días después de proclamarse la independencia dominicana. La primera, la batalla de Azua, el 19 de marzo de 1844. La última, Sabana Larga, en 1856. Aquí las armas de la República, todas del siglo XIX, empleadas en las guerras de independencia nacional y de la restauración de la independencia. Esta es la goleta Leonor, nave que, con la conducción del patriota trinitario Juan Alejandro Acosta, hijo de María Baltasara de los Reyes, trajo a Duarte al país luego de proclamada la independencia nacional, exhibiendo por vez primera en nuestras aguas jurisdiccionales y en el exterior la bandera dominicana. Este es un óleo del pintor Luis de Sangles. Tiene por título El sueño de Duarte. Se presenta al patricio vislumbrando la materialización de su ideal de patria libre. Esta pintura nos muestra la casa familiar de María Concepción Bona Hernández, lugar donde se confeccionó el ejemplar de la bandera nacional ideada por Duarte, que fue izada el 27 de febrero de 1844 en la hoy Puerta del Conde. Y aquí, la rendición de cuentas del general de brigada Juan Pablo Duarte y Díez. Como es sabido, Duarte era comandante adjunto del Ejército Expedicionario del Sur y recibió de la Junta Central Gubernativa 1,000 pesos para la tropa a su cargo. Entró en divergencia con Santana, pues Duarte era partidario de un ataque ofensivo contra las fuerzas haitianas en Azua. Y ante la pasividad de Santana, procuró autorización de la Junta Central Gubernativa. La respuesta de esta fue llamar a Santo Domingo, a Duarte, con su Estado Mayor. Ahí, precisamente ahí, es que el patricio rinde un pormenorizado informe de cómo gastó cada peso, cada centavo recibido y, de hecho, había gastado 173 pesos. Devolvió a la Junta los restantes
827 pesos. Este árbol de Guatapaná es un testigo silente de una reunión que hicieron en Sabanagüey, en la hoy provincia Peravia, los generales Juan Pablo Duarte y Pedro Santana. Se presume que Duarte esbozó bajo su sombra su plan estratégico a aplicar contra el ejército haitiano que acampaba en Azua. Cuadro de los próceres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella, plasmado por el pincel del artista Radamés Mejía. Pasemos ahora a la gran sala de los dioramas de este Museo Juan Pablo Duarte. Veremos un centenar de figuras, unos 40 óleos y 13 impactantes dioramas. Aquí podremos incursionar en 13 momentos estelares de la vida de quien, como dijera Manuel Arturo Peñavalle, es el verdadero y único fundador de la conciencia nacional dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez. También veremos capítulos de la familia Duarte Díez, la trayectoria revolucionaria de Duarte, su integridad, su coraje y la última característica de su vida, su muerte. El solemne bautizo del entonces niño Juan Pablo, de solo 9 días de nacido, en la iglesia Santa Bárbara de la zona colonial. Fueron sus padrinos Luis Méndez y su esposa Vicenta de la Cueva. En esta imagen figura Duarte con su segunda prometida, la joven Prudencia Lluveres Álvarez. Su promesa de amor no se hizo realidad como consecuencia de su agitada vida revolucionaria y al injusto destierro a que fue condenado por los enemigos de la patria, como se ve. El joven Duarte tocaba la guitarra, además del piano y la flauta. El terror se apodera una vez más de esta parte de la isla. Ahora es el 9 de febrero de 1822. Incursionan en la ciudad de Santo Domingo 8 regimientos del ejército haitiano tras cruzar la frontera, dando inicio a 22 años de una grosera ocupación militar. Duarte, con 9 años de edad, observa aquello junto a su abnegada madre. Esta es la casa de los Duarte Díez, de estilo colonial, tipo familiar. Encontramos piezas originales del siglo XIX. Recrean el ambiente de la familia prócera de la patria, figuras que representan don Juan José, doña Manuela, los hermanos Duarte. Al mirar desde aquí se podía observar el imponente alcázar. La familia Duarte Díez discurrió en Santo Domingo entre 1799 y 1845. Este diorama recoge el momento del viaje de estudios de Duarte, con 16 años, hacia Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia y Barcelona, España, donde se estableció. Le acompañó el ex juez de comercio Pablo Pujol, amigo de los padres de Duarte. Fue con motivo de este viaje que Duarte vive una dura experiencia. El capitán del barco, John Arden, le enrostra que si no le daba vergüenza estar desprovisto de nacionalidad, pues en su pasaporte decía que él era haitiano. Duarte dijo con firmeza: «Soy dominicano». Este acude a su camarote, habitación del barco, y allí jura liberar a su patria de la dominación haitiana y evitar cualquier otra intervención en el futuro. Unos
3 años después, con la edad de 19, regresa Duarte desde Barcelona, se integra al negocio de su padre, un establecimiento ferretero ubicado en la Tarazana. Llevaba la contabilidad. 2 años más tarde, decide comenzar con su proyecto independentista, habilita un espacio en el patio del negocio y allí comienza a impartir docencia gratuita a otros jóvenes. Les regala y presta libros. También allí se enseñaba la práctica de esgrima como recurso para la guerra. El 16 de julio de 1838, con 25 años de edad, Duarte funda la sociedad secreta La Trinitaria, junto a 8 jóvenes más. La casa de Josefa Pérez de la Paz, doña Chipita, fue el lugar estratégicamente escogido por el líder trinitario. Este leyó el juramento y todos firmaron con su sangre y una cruz. Y al respecto dijo Duarte: no es la cruz signo de padecimiento, es símbolo de redención. Luego de muchos esfuerzos de concienciación, acciones, estrategias, un acabado sentido de oportunidad y mucha perseverancia, se logra el propósito de Duarte y sus compañeros trinitarios. Ramón Mella acciona su arma, su trabuco, y se produce el estridente estruendo, el llamado trabucazo en la Puerta de la Misericordia, bajo la expresión reveladora del coraje del patriota Mella. Ante vacilaciones e inseguridades de algunos, exclama: No, ya no es dado retroceder. Cobarde como valientes, todos debemos llegar hasta el fin. ¡Viva la República Dominicana! El momento cumbre se puede apreciar aquí en toda su magnitud. La gloria cubrió la noche del 27 de febrero de 1844. Luego del trabucazo, los patriotas marchan hacia el baluarte y encuentran allí a los principales comprometidos, incluyendo a los conservadores. Concepción Bon Hernández puso en manos de Francisco Sánchez, quien lleva al cielo de la patria el lienzo ideado por Duarte. Así nació la República Dominicana. En 1843 se había producido una serie de incidentes políticos que determinaron la presencia en esta parte de la isla del presidente haitiano Charles Gerald Olivier, quien persiguió tenazmente a Duarte, por lo que este y otros trinitarios tuvieron que salir del territorio, logrando pisar tierra dominicana el 15 de marzo de 1844. Al desembarcar, el vicario Tomás Deportes e Infante lo recibe y exclama: ¡Salve, padre de la patria! Este episodio duartiano se erige como un elevado y digno referente, la rendición de cuentas que ya hemos indicado. Pulcritud, honestidad, integridad, rectitud en el manejo de los bienes del Estado. Es esta la rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte y Díez. El coraje y determinación del padre de la patria se evidenció siempre. Alcanzó ribetes dramáticos cuando advirtió la inminencia de la entrega de por vida o a perpetuidad de la península y bahía de Samaná a Francia, por parte de los conservadores Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez, Pedro Santana y José Joaquín del Monte, entre otros. Todo a cambio de protección, dinero y armamentos. Duarte y los trinitarios disolvieron la Junta Central Gubernativa, dieron un golpe de Estado, acción que preservó la soberanía del pueblo dominicano. Al mes, los conservadores volvieron a controlar el poder y Duarte fue desterrado hacia Hamburgo, Alemania, por el gobierno del traidor Pedro Santana, el 10 de septiembre de 1844. En esta representación figura en compañía de su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, el hijo de este y sobrino de Duarte, Enrique,
se puede palpar la emotiva y triste despedida de la madre de Duarte, doña Manuela Díez, y su adorada hermana, Rosa Duarte. Veamos al primer patriota dominicano de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte y Díez, cuando, tras 20 años de ausencia, acude al llamado de su patria, vende bienes propios, prepara viaje y se hace acompañar de su hermano Vicente Celestino, de su tío Mariano Díez, de Manuel Rodríguez Objío y del coronel venezolano Candelario Oquendo. Desembarca en Montecristi el 25 de marzo de 1864 y se presenta con el objetivo de incorporarse al campo de batalla como una espada más. En este diorama se observa a Duarte en la sede del gobierno de la República en armas, ante el gobierno restaurador con sede en Santiago, hecho ocurrido el 5 de abril de 1864. Los dirigentes restauradores no fueron consecuentes con Duarte, lo veían con recelo. Una vez más, le impidieron que llegara al campo de batalla, lo obligaron a volver a Venezuela, esta vez bajo la excusa de servir a la causa patriótica como ministro plenipotenciario. En nuestro recorrido pueden asomar lágrimas. Al llegar aquí, experimentamos el final terrenal de una vida útil y heroica. En esta representación yace el cuerpo inerte del padre de la patria y fundador de la República. Su deceso se produjo el 15 de julio de 1876 en el barrio de Santa Rosalía de Caracas, Venezuela. Contaba con 63 años de edad. En este doloroso momento estaban a su lado sus hermanos Rosa, Manuel y Francisca, el prebendado Francisco Tejera y su médico de cabecera, Federico Tejera. El patricio se despide de su dura y accidentada vida con una única y última palabra: patria, como si se propusiera dar cumplimiento a lo dicho por él en otros momentos. El día que olvide mi patria será el último día de mi vida. Ahora saldremos a cielo descubierto. Aquí, cuando descubrimos el jardín de las filorias o jazmín de Malabar o gardenia, recreamos la flor que identificaba a los trinitarios y trinitarias. Los hombres la usaban en su solapa, las mujeres en su cabellera. Al pasar por ante esta emblemática flor, vamos camino a la Plaza Patriótica de la Libertad. Es el patio de la casa de la familia Duarte Díez. En este espacio se siente el peso de la historia. Una mata de níspero recrea aquel árbol bajo cuya sombra se situaba el muy joven Juan Pablo Duarte para estudiar, leer. Podemos ver las esculturas de los trinitarios, el escudo nacional, el juramento trinitario, una carta que Duarte dirigió a la juventud dominicana en 1869. Se entiende que fue este el último documento que él hizo en su vida. También se aprecia el poema Romance. Y por otro lado, la carta de Duarte a los hijos de Puerto Plata, en julio de 1844. Les dice a los puertoplateños: sé justos lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre. Y sé unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Llamarnos patria y ser libres, que era su soberana pasión. El Instituto Duartiano ha incorporado a sus plazas internas la Plaza Vejer de la Frontera,
en tributo a este pueblo blanco español, municipio de la provincia de Cádiz, lugar donde nació el progenitor de Juan Pablo Duarte y hermanos, don Juan José Duarte Rodríguez. En Vejer de la Frontera se rinde homenaje a la patria dominicana y a Juan Pablo Duarte. Se trata de un fundador de una república, hijo de un prominente vejeriano que recibió las aguas bautismales en esta iglesia, y sus cenizas reposan en nuestro país en la iglesia de Santa Bárbara. El Instituto Duartiano de la República Dominicana, en nombre de Radio Patria, La Voz de Duarte, sus centros y filiales, presentó el Museo Itinerante Juan Pablo Duarte. Sonido y edición Junior Medina Román. Imágenes Bianca López Grullón y Benjamín Uribe. Fuente documental Andrés Avelino García. Voces Wilson Gómez y Omaira Mañán. Guión y producción general Wilson Gómez.